Bueno, como se puede ver aquí, de este lado están las instrucciones que va a ejecutar cada procesador. Estas se generan por medio de un script con Python, utilizando una distribución gaussiana. Bueno, aquí en el primer ciclo se ve que todos los procesadores están ejecutando su primera instrucción según corresponde. Y bueno, aquí podemos notar, por ejemplo, que el procesador 0, 1 y 2 están leyendo. En este caso, el caché está frío para todos, entonces definitivamente va a tener que ir a leer a memoria, por lo que va a tener que esperar una penalización de tiempo, o de ciclos en este caso. El procesador 3, por otro lado, está escribiendo y bueno, obviamente tuvo un miss porque el caché está frío, pero como está escribiendo en caché lo puede hacer de una vez porque no debe ir a memoria ya que utiliza la política de writeback. Si pasamos al siguiente ciclo, vemos que ya este procesador terminó su instrucción de escribir, puso el bloque modificado y ahora pasa a su segunda instrucción, que es leer el bloque 0. En este caso también ningún procesador lo tiene y él tampoco, entonces por lo tanto tiene que ir a leerlo a memoria. En el siguiente ciclo todos los procesadores se encuentran esperando por ir a memoria, entonces no pasa nada. En el siguiente ciclo ya los tres procesadores que iniciaron leyendo, el 0, el 1 y el 2, realizan otra instrucción. En este caso el 0 escribe el bloque 6, que como el procesador 1 ya lo había leído antes, lo invalidó. Para el procesador 1 y para el procesador 0 el estado se encuentra modificado. El procesador 1 ahora está leyendo otro bloque que igual nadie tiene, entonces tiene que ir a memoria. Y el procesador 2 escribió en el bloque 5, en caché. Y aquí se puede ver también que el procesador 0 había leído este dato anteriormente, por lo que ahora está en inválido, porque la versión más actualizada la tiene el procesador 2. El procesador 3 todavía se mantiene esperando por el dato que viene de memoria. Y si pasamos al siguiente ciclo, ahora ya el procesador 0 pasa a leer la posición 9, que como nadie la tiene, entonces igual ahora debe esperar para ir a memoria. El procesador 1 se mantiene leyendo, el procesador 2 ahora está leyendo también, pero aquí se puede notar que el procesador 3 ya había leído la posición 0 desde antes, entonces aquí el procesador ya la tiene, el procesador 2 ya la tiene porque se hizo migración. Entonces el procesador 2 se ahorró el tiempo de ir a memoria porque el procesador 3 le migró el dato. El procesador 3 ahora se encuentra leyendo otro dato, el dato 15, que ninguno tenía, entonces ahí sí es necesario que vaya hasta memoria. En el siguiente ciclo, mientras los otros procesadores se mantienen leyendo la memoria, el procesador 2 ahora está haciendo una instrucción de procesamiento, por lo que la memoria no cambia para nada. Y ahora en el próximo ciclo vemos que el procesador 1 ya terminó de leer su dato número 3 y ahora está procesando. Mientras que el procesador 2 ahora está leyendo de la posición 9, que en este momento ninguno tiene. Y aunque el procesador 0 ya la estaba leyendo desde antes, pues en ese momento no está en caché, entonces igual tiene que ir a memoria por este. Los otros procesadores que se estaban leyendo igual siguen leyendo. En este próximo ciclo, ahora ya el procesador 0 terminó de leer el dato 9 y ahora está leyendo el 3. Pero como ya el procesador 1 lo tenía, entonces, como expliqué antes, se le migró. Ahora en el procesador 1
se está leyendo el bloque 14 que el procesador 3 escribió. Por lo tanto, se invalidó en el procesador 1 y en el procesador 2 que tenían este dato. Y el procesador 2 se mantiene leyendo. En el próximo ciclo, el procesador 0 ahora está leyendo la posición 0 que el procesador 2 y el procesador 3 ya tenían. Entonces simplemente se le migra. El procesador 1 en este caso está leyendo el bloque 8 y como solo él lo tiene en este momento y es la versión más actualizada, entonces lo pone en estado modificado. El procesador 3 estaba leyendo de 9, pero como ya existía en otra caché, simplemente se le migró. Y el procesador 2 se mantiene leyendo 9 porque cuando él inició a leer esta posición todavía ninguno de los dos tenía el dato. Ahora en este próximo ciclo el procesador 0 está leyendo la posición 5, pero como ya estaba en el procesador 2, entonces igual se le migra. El procesador 1 ahora está leyendo la posición 9, que ya la tenían los otros procesadores, entonces también se le migró y se ahorró el tiempo de ir a memoria principal. El procesador 2 ahora está leyendo de la posición 11 que ninguno tenía, entonces obligatoriamente tiene que ir a memoria principal por el dato, al igual que el procesador 3. Ahora en el próximo ciclo el procesador 0 está leyendo de la posición 10 que en este caso nadie tiene, entonces igual tiene que ir a memoria principal. El procesador 1 lee del bloque, bueno, de la dirección número 5 que ya tenía el procesador 0 y el procesador 2, entonces aquel que haya leído el mensaje primero fue el que le pasó el dato. Mientras tanto el procesador 2 y 3 se mantienen leyendo en el bloque 11. Ahora en este próximo ciclo, como los demás se mantienen leyendo, el procesador 1 es el único que cambió de instrucción y este escribió en el bloque 15. Aquí podemos ver que el procesador 3 ya había leído el bloque 15 antes, pero como ahora el procesador 1 escribió en ese bloque y es la versión más actualizada, entonces el dato del procesador 3 se invalida y el del procesador 1 queda en estado modificado. Para este próximo ciclo vemos que ya el procesador 1 terminó de ejecutar sus instrucciones, entonces queda ahí esperando. En este caso el procesador 2 todavía está leyendo de la posición 2, el procesador 3 ahora pasa a leer del 4 que igual nadie tiene, entonces debe esperar para obtener el dato. Ahora en este próximo ciclo el procesador 0 va a escribir en la posición 14. En este caso se puede notar que la posición 6 ya está ocupada por un bloque en estado modificado. Esto quiere decir que este procesador tiene la versión más actualizada para esa posición de memoria, por lo que antes de escribir en ese bloque tiene que hacer write back a la memoria principal para no perder ese dato. Entonces ahora debe esperar en la cola para poder escribir el dato 14. El procesador 2 igual se mantiene leyendo la posición 2 y el procesador 3 se mantiene leyendo la posición 4. Además se puede notar que en la posición número 12 que tenía este procesador ya había un dato antes,
Entonces ahora que está haciendo read en esa posición, tiene que hacer write back al dato. En este otro ciclo, este procesador, el procesador 0, sigue esperando para poder escribir en memoria principal, y el procesador 2 sigue leyendo, y el procesador 3 igual sigue esperando. Aquí en este ciclo se ve que el procesador 2 ya terminó de leer el dato anterior y ahora está leyendo el número 7, que igual nadie lo tiene, entonces tiene que esperar por ir por la memoria. El procesador 3, aquí se puede ver que ya escribió el dato que tenía en la posición 12 en la memoria principal. Y ahora lo que sigue es leer ese dato de memoria, pero ya el correcto, que es el 4. En este próximo ciclo siguen leyendo los 3. Bueno, el 0 sigue esperando en la cola y el 7 sigue esperando por la lectura de memoria, y el 4 también. El 3 que está leyendo el 4. En este otro ciclo vemos que ya el procesador 0 pudo escribir el dato en su caché, porque ya devolvió el que tenía antes, que era el 6, a memoria principal, y ya terminó sus instrucciones. El procesador 2 todavía sigue esperando por el dato de memoria principal, y el procesador 3 de igual forma ya colocó aquí el dato que leyó de la posición 4, y ahora está leyendo otra posición de memoria, que es la 13. Aquí el procesador 2 ya terminó de leer su dato de la posición 7 en memoria, y el procesador 3 se mantiene todavía esperando por el dato. En este próximo ciclo ya el procesador 2 deja de procesar instrucciones, y el procesador 3 aún sigue esperando por ese último dato que requiere de memoria principal. Y ya en este último ciclo se ve que ya aquí se coloca el dato 13 que obtuvo de memoria principal, y por último ya se queda sin instrucciones. Y ese sería el funcionamiento de la simulación.